Pues vamos a dar inicio, ¿no? Son 10:35, la hora adecuada. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos los que están nuevamente el día de hoy con nosotros, como todos los viernes. Bienvenidos a este programa que es, eh, pues, acerca de la salud, tanto física como mental. Y pues más que nada, les repito nuestro objetivo. Better Human, Better World es justamente el ser mejores humanos para lograr un mejor mundo, para hacer un mejor mundo, un mejor planeta. Y pues cada quien con ese granito de arena que pueda aportar, pues lo vamos a ir a poder ir materializando, ¿no? En esta ocasión, como ya en ocasiones anteriores, estamos compartiendo ahora sí que con idealmente radio. Para los que son nuevos o para los que no han escuchado acerca de esto, idealmente radio lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook. Y pues son las repeticiones de nuestro live. Y además, pues ahí tienen muchísimo más material acerca de salud mental. ¿Es correcto? Así es Y pues bueno, correcto. bienvenido. Bienvenido nuevamente, Francisco. Muchas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy, pues, nuestro tema de la noche, autoestima y amor propio. Y bueno, todo mundo, últimamente es una palabra de moda, ¿no? El amor propio, el amor propio. Todo mundo habla del amor propio y de lo importante que es mostrarnos a nosotros mismos que nos queremos. Pero pocas veces sabemos exactamente cómo hacerlo y realmente pocas veces sabemos qué es. Ni siquiera nos ponemos a pensar qué es el amor propio, qué es el autoestima. Bueno, creo que la autoestima queda un poquito más claro porque desde chicos nos han dicho hay que tener autoestima, hay que, de alguna u otra manera el autoestima nos los inculcan desde chicos. Bueno, al menos eso en mi caso, no sé en el caso de los demás. Pero pocas veces sabemos con exactitud cómo hacerlo, cómo, cómo desarrollarlo y pues justamente es el tema de la noche, ¿no? Eh, para empezar, quiero preguntarte algo, Francisco, adentrándonos ya al tema. ¿Qué diferencia hay entre el autoestima y el amor propio? Bien, autoestima es la capacidad que tenemos como seres humanos para sentir aprecio por nosotros mismos, en función de lo que conocemos, en función de lo que sabemos de positivo de nosotros mismos y el valor que obviamente nos damos a partir de ese conocimiento. Luego entonces el autoestima se puede decir que es el aprecio que sientes por ti, independientemente de que tengas errores, de que haya desaciertos, de que te equivoques, etcétera. Tu autoestima tiene que ver con el aprecio que tienes por, por ti mismo. ¿Ok? Ajá. Uh-huh. Ok. El amor propio es el conjunto de sentimientos y de emociones que generan un afecto hacia tu persona y que parten de tu autoestima, ¿sí? Correcto. Primero te aprecias, luego te quieres y posteriormente te amas. El amor propio es un afecto, el afecto que sientes por ti mismo a partir de una autoestima sana, a partir del conocimiento que tienes de ti y a partir del valor o del peso que le das a ese mismo aprecio por tu persona. Ok. Es un afecto, es un conjunto de emociones y sentimientos. Es decir, cada vez que piensas en ti, así como cada vez que pensamos en una persona que amamos, sentimos ese cariño por esa persona y sentimos ese aprecio, esa admiración, ese valor por esa persona.
Así sucede con nosotros mismos, o por lo menos tendría que suceder con nosotros mismos. Eso es el amor propio. Correctísimo. A ver, entonces, para que nos quede bien claro, eh, tal cual como lo entiendo, el autoestima es un conjunto de percepciones, de pensamientos, sentimientos y tendencias de comportamientos que tenemos nosotros mismos, eh, y hacia nuestra manera de ser, ¿correcto? Son rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. En sí el autoestima es como una autoevaluación o una evaluación per cápita, lo podríamos llamar de esa manera. Ok, Podríamos decir, es decir, cuando yo me veo al espejo, me gusta lo que yo veo, me gustan mis ojos, mis labios, empezando por el cuerpo, ¿no? Me gustan mis ok, ojos, mis labios, todo lo que yo tengo a nivel de mi cuerpo. La percepción que yo tengo de mi cuerpo es positiva. Luego vienen las apreciaciones psicológicas o cognitivas. Soy una persona inteligente, soy una persona razonable, una persona noble, una persona valiente. O sea, tiene que ver con el aprecio que tienes de tus valores, tanto humanos como espirituales, sobre ti mismo. Los valores que yo tengo, los sentimientos que yo tengo, las emociones que tengo y cómo las expreso, me gusta así como están. No les quiero generar un cambio. Ajá, por eso correcto. el autoestima es aprecio porque es la capacidad para observarte, para aceptarte, para reconocerte y de esta manera conformar una identidad propia. No es una identidad que te dan las personas, es una identidad que te das tú. Así como soy yo, Francisco, así me gusto y así me acepto y así me reconozco como alguien valioso. Esa es el autoestima, ¿sale? Ese conjunto de Ok. aprecios, Y- sí. no, sí, adelante, adelante. Ok, ese conjunto o esa apreciación que tienes de tu persona va generando un cariño por ti mismo, un afecto por ti mismo. Y entonces ese afecto es precisamente lo que nosotros denominamos amor propio, porque no tiene que ver con egocentrismo, no tiene que ver con narcisismo, no tiene que ver con eh, vanidad, sino tiene que ver con el conocimiento que tienes de tu propia persona y no nada más la aprecias, sino la aceptas, la reconoces y la amas. Así como eres, así te amas. Por eso es amor propio. Ok, ok. Pero dentro de la autoestima, porque hay muchas ocasiones que nos dicen, tienes que trabajar tu autoestima, siendo que también tendríamos que trabajar, eh, ¿qué tendríamos que nosotros trabajar primero? ¿Nuestra autoestima o nuestro amor propio? Yo ya te entendí en el sentido de que si no hay autoestima, no puedes trabajar un amor propio, porque el amor propio lo trabajas en base a la autoestima, a tu percepción de lo que estás viendo tanto físicamente como interiormente. Pero cuando nos dicen, oye, tienes autoestima bajo, ¿a qué se refieren? Cuando a nosotros nos dicen que tenemos baja autoestima, es que la percepción que tenemos de nosotros tiene dos características que son muy importantes. Una, que es muy pobre, o sea, te conoces muy poco. No sabes de tu valor, ni de tus alcances, ni de tus habilidades, ni de tus potencias. Por eso te dicen que tienes autoestima baja. Obviamente no tiene que ver con un termómetro, ¿no? O con un emocionómetro donde tú vas midiendo qué tan alta o qué tan baja tienes tu autoestima. A lo que se refieren más bien es a la profundidad del conocimiento de ti mismo que tú tienes, a la capacidad para hacer uso de esas habilidades, de esos talentos o de esas potencias. Son tres palabras que yo utilizo comúnmente y yo creo que cabe aquí aclarar a qué me refiero yo con esos tres aspectos. Habilidades eh, son todas aquellas cosas que tú puedes hacer y haces bien. Ajá.
Hay habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades espirituales, habilidades psicológicas. Habilidades físicas, pues jugar fútbol, cualquier deporte, correr, brincar, saltar, o sea, todo lo que hacemos con el cuerpo es una habilidad, física, ¿sale? Todo lo que hacemos nosotros con el cuerpo, incluso utilizar los sentidos. Ok, Habilidades psicológicas son los procesos de pensamiento, las emociones, los sentimientos, el modo en cómo tú los expresas y lo que define tu personalidad. Ajá, tus valores, tus hábitos y tus creencias forman parte de tus habilidades. Habilidades espirituales, pues son todas aquellas cosas que van encaminadas hacia la trascendencia, como el amor, la caridad, el perdón, etcétera, ¿no? Lo englobamos nosotros en habilidades espirituales. Potencias son tres las que tenemos, que son memoria, entendimiento y voluntad, ¿sí? Esas son nuestras ok, tres potencias importantes. Con la memoria nosotros decidimos gracias. que recordar no solamente es una capacidad para la información, sino también a través de la memoria y nuestra voluntad, nosotros decidimos qué podemos recordar y qué queremos recordar y qué no, ¿sale? Por eso va unida Correcto. la voluntad a la memoria, porque si yo oriento mi voluntad hacia la negatividad, pues obviamente voy a afectar mi autoestima. Y el entendimiento es la capacidad que yo tengo para poder procesar y manejar correcta y adecuadamente la información. ¿Sale? A eso yo me estoy Ok, refiriendo con ese asunto. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de esos aspectos, pues incrementas tu autoestima porque lo que incrementas es tu conocimiento de ti. Ajá. Y una vez que tú incrementas el conocimiento de tu persona, pues sientes más afecto. Esto haz de cuenta que si lo trasladamos a un ejercicio de una relación con cualquier persona, llámese un amigo o una pareja, pues a todos nosotros nos sucede que entre más conocemos a la persona con la que nos relacionamos, pues va creciendo el afecto que sentimos por ella, ¿no? Hasta el punto en que sí, decimos, a veces se establece una diferencia entre, es que sí lo quiero y a él lo amo, ¿no? A uno ok, lo amo y a otro lo quiero. Yo soy de las personas que piensa que el amor se expresa de diferentes maneras, pero por todos llegamos a sentir amor, ¿no? Hay amor de hermano, exacto. amor de amigo, amor de padres, amor de hijos, etcétera. Pero al final de Amor de cuentas, mascotas. amor para las mascotas, amor a los objetos, o sea, en todas las cosas y en todas las personas podemos depositar afecto. Lo que hace la diferencia es la intensidad de afecto y también el rol que juegan esas personas en tu vida. O sea, no es lo mismo cuando tú hablas de tu pareja, cuando hablas de tu hijo, ¿no? O no es lo Claro. mismo cuando hablas de tu amigo, a cuando hablas de tu vecino. O no es lo mismo cuando hablas de tu vecino a cuando hablas de tu mascota. No es lo mismo cuando hablas del coche del vecino a cuando hablamos de tu coche, porque la intensidad del afecto varía en todos esos objetos. En psicología se conoce como objeto a todo aquello a lo que nosotros ponemos afecto, sea Ok, un objeto inanimado o una persona, ¿sale? Entonces, vale. la autoestima es la base del amor propio. Correcto. A ese punto justamente quería llegar, que la autoestima es la base del amor propio. Sin embargo, tengo una pregunta más. Ujú. Todas estas características que nos acabas de mencionar generan ciertamente un apego. Apego a los hijos, apego a la mascota, apego al carro, apego a lo que tú quieras. ¿Cierto? Ujú. Sí. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa cuando tenemos esa pérdida? Digo, ya lo hemos venido hablando en programas anteriores en el que, pues lógicamente, tenemos que hacer un duelo, vivir el duelo. Pero cuando ese autoestima se ve quebrantado, ¿cómo yo puedo volver a esas bases?
Ok. ¿Sí me di a entender? Ah, estoy procesando la pregunta. Este, o sea, es decir, una vez que yo elaboré mi duelo, ¿cómo me reconstruyo? O Es correcto, es correcto. O sea, ¿cómo reconstruyo yo ese autoestima? Imaginemos que, ok. em, voy a poner un ejemplo. Yo me separo, Ujú, porque creo que es el caso de muchas personas, quizás alguno de los que nos estén escuchando pueda ser el caso. Yo me ajá. separo, tengo una pérdida, vivo el duelo, pero ¿cómo reconstruyo mi autoestima? Ok, ¿Sí me entiendes? sí. Mira, básicamente nosotros lo que tenemos que entender en cuanto a las relaciones de cualquier tipo es que estas relaciones son finitas, es decir, todas tienen un límite. Un principio y Ujú, un fin. así es. ¿Esto qué significa? No significa que por el hecho de que no vamos a hacer lo que hacen ahora, disfrútalo mientras puedas y ya que termine, pues ya no te preocupes, no, ese no es el punto, sino el punto es que cuando tú tienes conciencia de esta situación, vas a darte cuenta de qué afectos estás poniendo en esa relación. Por ejemplo, si a ti te duele mucho la separación, independientemente de tu duelo, entonces estamos hablando de que hay una herida emocional que se hizo consciente a raíz de la pérdida. Entonces no solamente tienes que elaborar tu proceso de duelo, sino también meditar y reflexionar sobre por qué te dolió tanto más allá de lo natural. Es decir, racionalmente entiendo que las relaciones pueden terminar, pero una parte de mí no la puede superar. No puedo superar la etapa, no supera la experiencia, no la procesa, ¿sí me explico? Y Sí, entonces esos síntomas nos están hablando de que hay una herida emocional mucho más profunda que se tocó a raíz de tu pérdida. Y entonces eh, tienes problemas con el apego precisamente por la herida emocional que tocó. Por ejemplo, si yo sufro una ruptura como mencionas y resulta que yo elaboro mi duelo, racionalmente entiendo que se acabó, bueno, ella tiene derecho a irse, no hay problema, no pasa nada, pero en el fondo de mi corazón yo me siento abandonado. Ah, bueno, pues ese sentimiento de abandono que me generó la pérdida es una herida emocional. Entonces, si ujú, yo no trabajo esa herida emocional, ese sentimiento de abandono que me dejó esa ruptura, cuando yo inicie una relación nueva, pues voy a repetir ese mismo patrón en la nueva relación y me voy a volver a equivocar porque no me he dado cuenta que lo que tocó en mi corazón es un sentimiento de abandono, de minusvalía o de rechazo. ¿Sale? correcto. Y justamente a eso quería llegar. O sea, tú y yo lo estuvimos platicando en la semana. El hecho de, yo tuve esa ruptura, yo tuve esa pérdida, pero al momento de reconstruirme, eh, no me puedo quedar vacío, ¿me entiendes? Ujú. O sea, recordemos la analogía que hicimos en alguna ocasión, no recuerdo en qué programa, eh, en el cual yo les contaba acerca de una casita y un departamento, en la que la casita y el departamento invita a la casita a tomar café a su casa y le dice, ay, qué bonitas tazas, qué bonita cafetera, ay, ¿te gusta? Sí, ten, llévatela. Al día siguiente, oye, qué bonita luz hay aquí, qué bien iluminado está. Ay, ¿sí te gusta cómo se ve? Sí, sí me gusta. Ten, llévate las ventanas. Al día siguiente, va nuevamente y le dice, oye, qué sillón tan cómodo. Eh, ¿Te gusta? No, que sí. Llévatelo, es todo tuyo. Pasan los días y la casita deja de visitar al departamento y le dice un día se encuentran y le dice el departamento a la casita, oye, ¿por qué dejaste de venir? Eh, y la casita le dice, uy, no, allá ni siquiera hay dónde sentarme, no hay luz,
Y para acabarla, ni un café me puedes invitar. ¿A qué voy? Entonces, justamente quería llegar a este punto. Recordemos que no nos podemos quedar vacíos. Es bien importante trabajar nuestra autoestima todos los días y es bien importante, eh, vamos a decirlo, ¿y cómo lo trabajo, Manuel? Hay mmm, ciertas habilidades, como bien nos lo decías, Francisco, las cuales debemos ir desarrollando día a día para no perdernos en ahora sí que en el abismo, ¿no? Ujú. Entonces, pues justamente quería llegar a esto. Comenzamos a trabajar autoestima cuando empezamos a revisar lo que pensamos o imaginamos que son los afectos o que son conceptos como el amor, el desamor, la fidelidad, la lealtad, eh, la gratitud, o sea, una serie de conceptos que una cosa son lo que son y otra cosa y otra cosa es lo que yo imagino o lo que yo pienso que es. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo digo, un amor sano tiene que tener 5 características importantes. La primera Ok. es, la primera es la admiración. Debes sentir admiración por tu propia persona. La segunda es la tolerancia. Asumir y aceptar que no todo te va a salir bien o que vas a tener defectos con los que vas a tener que aprender a convivir. No vas a ser perfecto. La tercera es paciencia, es decir, vas a atravesar por periodos de sufrimiento, vas a atravesar por periodos de frustración, vas a atravesar por situaciones de fracaso, de errores, etcétera. Y se necesita paciencia, ¿por qué razón? Porque la paciencia es una virtud que nos capacita para tolerar y soportar el sufrimiento. De ahí que las personas que consultan un terapeuta, un consejero, un sacerdote o cualquier persona profesional en la salud, se le llame, se le llame paciente. No sé si en algún momento a las personas les surgió la duda o les haya surgido la duda de por qué nosotros como psicólogos, por ejemplo, les llamamos pacientes a las personas que nos consultan. Pues precisamente por eso, porque tienen que tener paciencia o, o tienen que tener la virtud para aguantar su sufrimiento mientras resuelven su conflicto, ¿no? Entonces, por eso debes de tener paciencia. La otra, la otra característica que el amor debe de tener es el conocimiento, partiendo de un proverbio que nos indica, nadie ama lo que no conoce. Ujú. Entonces, si tú no te conoces, pues obviamente no te puedes amar, ¿sí? Sí. Y la última característica es el perdón. Entonces tenemos admiración, tolerancia, paciencia, conocimiento y perdón. Si el amor que Ok. tú sientes por ti mismo tiene estas características, bueno, estamos hablando de un amor sano. Si el amor que tú expresas a las personas, llámense pareja, familia, amigos, hermanos, hijos, etcétera, tiene estas características, estamos hablando de un amor sano. Pero resulta que a nosotros nos dicen que, bueno, este, una persona con defectos, con mi amor puede cambiar. Una persona con vicios, con mi amor puede cambiar. Entonces, esto Ujú. es una falsa creencia que nos engancha a la persona y entonces se convierte en una relación enferma porque nos formamos una expectativa que pues obviamente no vamos a poder cumplir. Porque si la persona que tiene un vicio no decide cambiar ese vicio o no decide dejarlo,
nosotros con todo y nuestro amor no vamos a poder hacer gran cosa. Pero gracias a esa falsa creencia, nosotros a veces nos enganchamos en, en una, en una relación enferma y no la podemos soltar porque no nos damos cuenta de que tenemos una herida emocional que nos genera un apego, que nos genera un temor, una angustia, un miedo, una ansiedad que tenemos que trabajar para poderlo soltar. Mientras no lo hagamos así, no vamos a poder avanzar. Correcto. Mira, y justamente hablando del perdón, aquí les traigo una imagen. Dice, perdónate. Hoy quédate con tu corazón, lógicamente. No seas duro contigo mismo. Mírate con amabilidad. Perdónate por juzgarte. Ay, y no alcanzo a leer lo demás. A ver Por si me ayudas culparte, ahí. por minimizarte, por minimizarte tanto, perdónate a ti mismo. Así es. Es decir, Entonces es bien importante esa parte, el perdonarnos, bueno, para empezar, pues tengo como bien nos lo dijiste, que conocerlo. Tengo que conocer qué es lo que me está doliendo. Tengo que ser claro, paciente para poder afrontar y llevar mi duelo, que el duelo que estoy atravesando, llevarlo con tolerancia y posteriormente perdonarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo tal como soy, con las cualidades, defectos, etcétera, etcétera, etcétera. así es. Hay un punto muy importante. Aquí me surge una pregunta que quiero dejarla al auditorio, Ajá. que es, eh, ¿qué tanta admiración sientes por ti? Fíjate que en Muchas muchas veces nosotros, ocasiones, ay, sí, a eso iba, muchas ocasiones se nos olvida admirarnos a nosotros mismos, admiramos a nuestra pareja, admiramos a nuestros hijos, admiramos todo, cualquier cosa, nuestro auto, nuestra casa, admiramos el carro del vecino, admiramos cómo le está yendo a él, pero muchas ocasiones nos olvidamos de nosotros mismos. Y por eso acá así les es, traigo otro dibujito. Tenemos que tener autoconocimiento, tener un autoconcepto de nosotros mismos, autoevaluarnos, tener una autoaceptación, autorrespeto a nosotros mismos, y dentro del autorrespeto viene la admiración. Y todo esto para lograr nuestra autoestima. así es. Sí. Paso número 1, yo me conozco a mí mismo, habilidades, potencias, talentos, virtudes, defectos. Paso número 2, a partir de ese conocimiento yo me defino como persona, no solamente en el sentido moral, soy buena persona, soy mala persona, sino eh, a la definición que yo doy de mí mismo, le agrego todas las características positivas que yo mismo me encontré a partir de ese autoconocimiento. Ese es el autoconcepto. ¿Mm? Si la Ah, regresas, perdón. please. Ahí está. Perdón. Y luego viene una autoevaluación. Es algo que, por lo menos ahora, en la sociedad nos está haciendo mucha falta, que es la autoevaluación. No todo lo que hago lo hago bien, como no todo lo que hago lo hago mal. Y esto tiene que ver con mi capacidad de juicio, con mi capacidad de autocrítica. Es decir, la autoevaluación tiene que ver con un repaso que yo hago de mis actitudes, de mis conductas, de mis pensamientos, de mis sentimientos, y en función de los frutos que esas características me den, pues yo voy a deducir si actué bien o actué mal de acuerdo a la circunstancia o la situación o la exigencia a la cual yo me enfrenté, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy enojado con una persona, pero resulta que yo mi enojo lo expreso con violencia, con agresión, con golpes, maltrato, con todo lo que es negativo, y al final del día hago mi evaluación y digo, ¿cómo me porté hoy? ¿O cómo estuvo hoy mi día? Y mi conclusión es,
creo que no debí haber actuado como actué en la mañana con tal o cual persona, ahí estoy aplicando mi autoevaluación, ¿no? ¿Qué Ujú. calificación me pongo? Pues me pongo un 6 porque no dominé mis emociones. Me pongo un 8 porque perdí el control. Esa es la autoevaluación. Luego viene la Espérame, autoaceptación. Sí. antes de pasar a la autoaceptación, dentro de la autoevaluación, fíjate que platicábamos justamente para las personas que son creyentes católicas. En la semana teníamos un tema, tú y yo te pregunté, oye, ¿tú cómo vivías la cuaresma? Ujú. Me diste tu respuesta y tú me preguntaste lo mismo. ¿Y tú cómo viviste tu cuaresma cuando eras pequeño? Y yo te decía, mi mamá me ponía a hacer un ejercicio. Y la verdad es que de alguna u otra forma, ese ejercicio ayuda bastante a, a ser una mejor persona, a tener una mejor autoevaluación de nosotros mismos. Y el ejercicio es muy simple. Dentro de estos 40 días, eh, bueno, bien sabemos qué es la cuaresma, ¿no? Es el proceso por el cual pasó nuestro Señor Jesús para llegar a la cruz. Ujú. Entonces, dentro de estos 40 días, si Él sufrió tanto, si Él sufrió por nosotros, si Él dio la vida por nosotros, ¿qué puedo hacer yo a cambio? ¿O qué puedo darle yo a cambio? Eh, Vamos a decirlo, por, por Él, ¿no? ¿Qué podría yo dar a cambio por Él? Y pues yo te decía, Ofrecerle. mira, ajá, ¿qué podría yo ofrecerle? Yo te decía, mira, hace un año yo dejé de fumar por durante esos 40 días y de alguna otra forma es un sacrificio. eh, mm, no me gusta llamarlo sacrificio, pero, pero, pues es una ofrenda, ¿no? Y dentro de esa ofrenda, pues viene una autoevaluación. ¿Qué me estoy haciendo daño o qué me está pasando? ¿O qué es lo que yo quiero cambiar? ¿O qué es lo que yo quiero modificar en mí, en mi aspecto tanto físico, tanto mental, tanto si soy muy enojón, si soy grosero, si, o sea, dentro de esa autoevaluación nos podríamos ayudar de alguna u otra manera con ese ejercicio. Día a día, ir llenando un cuadrito en el cual vaya a decir, hoy no me voy a enojar, hoy prometo no gritarle a mis hijos, no sé, cualquier cosa, eso es una autoevaluación. Solamente quería poner ese ejemplo, Francisco. Ahora sí, perdóname, adelante. Ujú. Mira, la autoevaluación tiene que ver también con una capacidad que tienes para reflexionar sobre tus acciones sin la tendencia a justificarte. En la sociedad actual, eh, yo por lo que me doy cuenta como terapeuta, estamos cada vez más careciendo del sentido de responsabilidad. Es decir, yo tengo una pareja y resulta que por ahí anda pajareando otra niña y entonces yo me voy con la otra niña a pesar de que tengo pareja, tengo un compromiso con alguien, ¿no? Uh-huh. Y resulta que me cachan y yo en vez de decir, no, pues sí tienes razón, creo que fallé en el compromiso y en la alianza que yo tuve contigo, te pido perdón y voy a cambiar mi actitud, mi conducta. Aquí es donde entra el ejercicio que tú estás ejemplificando. Ajá. Tengo que identificar que está generando una conducta negativa y tengo que hacer el propósito de modificarlo, ¿no? Para eso sirve Uh-huh. el ejercicio de la cuaresma. Pero si yo digo, es que yo volteé con la otra niña porque resulta que tú no me atiendes, no me das afecto, no tenemos comunicación, este, la del problema eres tú. Entonces yo ya no estoy asumiendo la responsabilidad que me toca, ni tampoco estoy ejercitando mi autoevaluación, ni mucho menos tampoco estoy reflexionando verdaderamente sobre mi conducta y por lo tanto no puede haber arrepentimiento si yo no hago todos esos procesos. Justamente te Solamente, iba a decir ahí eso, que es
ahí estoy evadiendo mi responsabilidad. Así es. Por eso te decía yo que en la sociedad actual todo mundo nos justificamos y para poder evaluarnos correctamente y objetivamente necesito eliminar mi tendencia a justificarme por todo. ¿Por Ujú. qué no barriste el patio, mi amor? Le dices tú a tu niño, ¿no? Si le dejaste barrer el patio y el niño llegas y el niño no lo hizo. Y el niño dice, lo que pasa es que se rompió la escoba, papá, y mi mamá no me compró una escoba nueva y entonces por eso yo no lo hice. O sea, desde pequeños nosotros tenemos la tendencia a justificarnos y a no asumir la responsabilidad de nuestros actos y por eso muchas veces tenemos una sociedad enferma, porque si no hay un sentido de responsabilidad, pues tampoco hay autoevaluación y si no hay autoevaluación, no hay arrepentimiento y tampoco hay modificación de conducta. Forzosamente se necesitan esos tres pasos para que nosotros podamos cambiar verdaderamente. Porque muchas veces nosotros hacemos propósitos. Cada vez que comienza un año nuevo, decimos voy a hacer tal o cual cosa y resulta que nos llegamos a 6 meses y no lo hacemos, ¿no? Terminamos el año y no lo hicimos. ¿Y por qué? Pues porque hemos perdido el sentido de responsabilidad. Por eso es que suceden estas cosas. Y finalmente es el autorrespeto. ¿Qué significa el respeto? Atender mis Ujú. propios límites, mis valores, mis creencias, mis hábitos. En síntesis, la dignidad de mi persona. El autorrespeto es tener conciencia de mi dignidad de persona. ¿Esto qué quiere decir? Todos los seres humanos, independientemente de nuestras condiciones de vida, circunstancias, valores, creencias, hábitos, países, idiomas, religiones, colores de piel, eh, preferencia sexual, etcétera, todos tenemos un valor intrínseco. Esto significa que puede haber miles y miles y miles de personas que tengan características semejantes a mí, pero no una como yo. Yo soy único e irrepetible. Sí. Y eso significa la dignidad. Entonces el autorrespeto tiene que ver con la conciencia que yo tengo de mi dignidad como persona, que me ayuda a no sobrepasar yo mismo mis propios límites. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que el que nos ama nos golpea y nos maltrata? Cuando Muchas éramos veces. niños, los que somos de la vieja escuela siempre nos decían, lo que pasa es que yo te di tu golpiza porque te quiero, si no te quisiera, pues no te pego. Y entonces eso que generaba en las personas, pues la falsa creencia de que la persona que te ama y te golpea, pues entonces te ama realmente, ¿no? Porque si le importas. O sea, Ujú. se distorsionaban automáticamente dos conceptos que hacían que nuestras relaciones posteriores, cuando éramos adultos, pues fueran enfermas. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que el amor, entre más violento, más amor, ¿no? Y la otra es, que nosotros anulaban nuestra capacidad para reflexionar, para poner límites, porque nosotros siempre pensábamos que la persona que nos ama, pues nos tiene que golpear. Entonces, cuando una persona no nos hacía caso, cuando una persona, no nos maltrataba, no me gritaba, no me, no me ejercía violencia sobre mi persona, pues entonces yo me sentía triste porque quiere decir que no me ama. Y eso hacía que yo, sin darme cuenta, rompiera mis límites, olvidara mi dignidad como persona y entonces soportara un maltrato por una gotita de amor. Pero Por te eso es das muy cuenta, importante, perdón, sí, ¿te das cuenta cómo hasta los medios de comunicación nos hacen creer eso?
ahorita que me estás contando todo esto, me llega a la mente esa canción de, creo que es de La Ley, que dice, sin amor no te haces feliz. O sea, y luego dice, hay una frase que dice, sin dolor no te haces feliz. O sea, ¿cómo? Y lo peor del caso es que nosotros no lo creemos. Claro, porque no ejercitamos una acción que es básica, que es todo lo que a mí me digan de pequeñito, de adolescente, cuando soy joven, cuando soy una persona madura, lo tengo que poner en duda. Pero no lo voy a poner en duda irresponsablemente, sino lo voy a poner en duda, pero también voy a ponerme a investigar sobre si lo que me están diciendo es cierto. Por ejemplo, es tu cruz y lo tienes que aguantar con todo y sus defectos. Ya ver, voy a ponerme a investigar si eso que dicen es verdad, pero me voy a ir a fuentes especializadas, a personas que están ajenas a mi círculo, a mi entorno, para que yo pueda tener un análisis objetivo de la situación. Porque si yo, por ejemplo, estoy siendo una persona maltratada y voy con otra persona que también fue maltratada toda la vida y le pregunto, ¿esto es normal? ¿Qué me va a decir? Que sí. Sí, tú aguanta, no te preocupes, no hay problema, no pasa nada, hombre, es parte del show. Y entonces, pues te va a reafirmar tu falsa creencia y tu conducta enfermiza. Por eso hay matrimonios que duraron 40, 45, 50 años. Pero si tú les preguntas, ¿fueron felices? No. ¿Se realizaron Así como es. personas? No, tampoco. ¿Se sintieron plenos? Vamos, ¿se conocieron? No, tampoco. O sea, no cumplieron el objetivo principal, ¿no? Que era darse Ujú. amor. Entonces, ¿valió la pena esa relación? No. Pero como nosotros no nos fuimos a las fuentes objetivas, pues pensamos que eso era normal y pues con eso nos quedamos. Y entonces vivimos toda una vida frustrados. Conclusión, tenemos nosotros que ponernos a estudiar. No es necesario ser psicólogo, tener doctorados, maestrías, diplomados, etcétera. Simplemente con que tú abras tu teléfono, busques en YouTube relación de pareja sana y te van a salir miles de personas que te van a hablar de qué es una relación de pareja saludable. Hace Y 8 días ya entonces, lo comentamos, hace 8 días ya lo comentábamos, perdón. así Eh, es. Hoy en día tenemos la facilidad de tener la universidad de YouTube a la mano. Hace 50 años no lo había, Así hace es. 30 años no lo había. Entonces, hoy en No, día no hay excusa, ¿no? bueno, no la debería de haber, por eso te digo que muchas veces depende de cómo yo oriento mi voluntad, porque resulta que ahorita tengo los recursos, pero sigue habiendo, por ejemplo, personas que son violentadas. Correcto. Entonces, si yo no trabajo mi voluntad en el sentido de tengo que salir de esto, pues así pueda venir el mismo Diosito a decirme, oye, güey, estás mal. ¿Yo qué le voy a decir? Tú aguantes parte del show. Como Mira, y en dice la relación, canción, no sé perdón, en si has relación, escuchado sí, 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 una dime. canción que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No, no lo he escuchado. Bueno, pues hay una canción que así dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. ¿Y de qué nos está hablando? De una persona que vive eternamente en la depresión, que no tiene la más mínima intención ni la voluntad de salir adelante y que se victimiza toda la vida. Pero además a lo largo de todos estos programas lo hemos estado hablando, o sea, el hecho de estar en esa posición
es decisión propia. Tú decides si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Sí, pero nosotros cuando no nos conocemos, cuando no nos valoramos, cuando no hay autoestima ni tampoco amor propio, pues no podemos dar ese paso. Por Ujú. eso hay relaciones que se hacen adictivas. Porque haz de cuenta, fíjate, había un compañero que era mi colega que siempre decía, cuando tú a un paciente le pidas que deje algo, tienes que darle un sustituto, Ajá. que sea lo suficientemente fuerte como para que esa persona pueda decir, ah, vale la pena cambiar. Pero si tú le dices que cambie y no le das una alternativa, un sustituto o algo de lo que pueda aferrarse para poder dar el paso, la persona va a seguir en lo mismo. Entonces, ¿por qué nos ocurren este tipo de cosas? Precisamente por eso, porque nosotros no encontramos un sustituto que sea lo suficientemente fuerte, mucho más de lo que tenemos. Es decir, por ejemplo, yo tengo una relación de pareja enfermiza, pero yo no voy a soltar a esa pareja enfermiza porque resulta que yo no me he dado cuenta que el mayor de mis temores es quedarme solo. Y entonces yo me digo a mí mismo, más vale solo que mal acompañado, no. Mejor me quedo con él porque me da miedo quedarme solito y lo aguanto. O peor aún, ¿no? Cuando sí te atreves a dar el paso, pero vuelves a caer en una misma relación, pero con diferente persona. Si nada más cambias el modelo, ¿no? Así es. Porque, pero por eso te digo que es muy importante que nosotros, cuando suframos una ruptura amorosa o de cualquiera índole, nos demos cuenta si conscientemente despertó una herida emocional de la que nosotros no nos demos cuenta, porque Correcto. todas las personas tenemos heridas emocionales que generalmente las personas llaman traumas, ¿no? Entonces, si yo no he trabajado mi falta de papá, mi falta de reconocimiento, la falta de afecto de mi jefa, la relación fallida con mis hermanos, mi autoestima, mi autoconcepto, pues obviamente yo voy a ir repitiendo patrones de conducta que aunque yo sé que no me hacen bien, es preferible eso a nada. Sí, así es. Y, y entonces yo solito me engancho. Por eso es muy importante la autoevaluación y también es importante decir que cuando tú sientas que no puedes solito, pues obviamente busques ayuda profesional, no del vecino. Correcto. Bueno, para dejar claro este punto, el autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia mi persona, dirigidos hacia mí mismo, hacia Así es, nuestra manera de ser, hacia nuestros rasgos de cuerpo y de carácter, hacia nuestro carácter físico y psicológico. ¿Vale? así es. Ok. Vamos a dar paso a lo que es el amor propio. Y bueno, eh, para dar paso a lo que es el amor propio, es importante mencionarles que el amor propio es un término que nos ayuda a entender la relación que tenemos con nosotros mismos. Ejemplo, así como nosotros tenemos una relación con otra persona, una relación de respeto, de cariño, de cuidado, de comunicación, de amor, de afecto, etcétera, etcétera, también tenemos que tener esa relación con nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, dentro de la psicología, mi querido doctor, ¿cómo, ya vimos lo que es el autoestima? Ahora, ¿cómo yo trabajo el amor propio? Hoy en día es muy sonado y el amor propio y el amor propio, Ujú. y como se los decía al inicio, muchas veces ni siquiera sabemos exactamente cómo hacerlo y mucho menos qué es. ¿Cómo trabajo yo el amor propio? Ok, vamos a comenzar por decir que el amor propio es el afecto que tú tienes sobre tu persona, ¿sale?
el cariño Ujú. que tú tienes hacia tu persona. Se conforma de dos partes muy importantes. Una son tus emociones. Cuando tú te miras, ¿qué emociones sientes hacia tu persona? Por ejemplo, hay Gracias. personas que se ven al espejo y se dicen a sí mismas, eres un tonto, eres un fracasado, eres un eh, idiota, qué sé yo, se insultan a sí mismas, ¿no? Entonces, Ujú. ese insulto parte de una emoción que se llama enojo, frustración, rabia, resentimiento, coraje. Por eso no hay amor propio, ¿sale? Por esas Ok. emociones, coraje, enojo, resentimiento, frustración, ira, rabia, este, hacia tu persona, ¿no? Entonces, ¿qué pienso de mí? Pues negativamente pienso de mí. Eres un tonto, eres un fracasado, eres un don nadie, nunca logras nada. Pensamientos negativos. Y los sentimientos, que son obviamente afectos que permanecen de manera constante. O sea, una emoción es una respuesta que se genera ante un estímulo de manera inmediata y así como surge, así desaparece. ¿Sale? La alegría es Ujú. una emoción porque, por ejemplo, tú me puedes dar ahorita un ramo de flores, ¿no? Y entonces yo me voy a sentir alegre en el momento en que tú me das las flores, pero al día siguiente ya no voy a sentir la misma alegría que sentí el día anterior. Sí. ¿Sí me explico? Por eso una emoción Sí, es sí, sí. Por eso una efímera. emoción es efímera. Ahora, un afecto es la concordia que yo siento hacia ti, la aceptación que yo siento hacia ti, el hecho de que me hace sentir contento pensar que tú me regalaste un ramo de flores, la amistad, la afiliación que yo siento hacia ti, el sentirme identificado contigo, todos esos son afectos porque permanecen de manera constante y no necesito verte para sentirlos. Cuando yo pienso en ti, con ese cariño que yo te tengo, pues obviamente voy a decir, qué buena onda es el Manuel, y voy a sentir alegría por pensar en ti, partiendo de un afecto, ¿sale? Entonces, Ujú. el amor propio parte de esos tres puntos. ¿Cuáles son las emociones que sientes por tu persona? ¿Qué es lo que piensas respecto a ti mismo? Ajá. ¿Y cómo cultivas esos afectos hacia tu persona en lo cotidiano, diariamente? Entonces, para trabajar el amor propio, tengo que revisar mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. ¿Cómo me trato yo? Aquí es donde entra lo que tú ejemplificabas hace un momento, ¿no? Si yo estoy fumando, pues obviamente sé que me estoy dañando a mi cuerpo. Me quiero verdaderamente, pues bueno, lo pondría yo en tela de juicio, porque estoy dejándome llevar por una necesidad meramente fisiológica, no estoy teniendo autocontrol y pues por eso no puedo dejar de fumar, además de que ya mi cuerpo se hizo dependiente a la sustancia, ¿no? Sí. Segundo punto a meditar, ¿qué estoy sustituyendo a través de la sustancia? Así como qué estoy sustituyendo a través de las personas. Las adicciones no solamente son a sustancias o hacia objetos, también puede ser hacia las personas, es decir, las necesito porque cumplen una función en mi vida emocional o psicológica. Si no las tengo, vuelvo a tener esa sensación de falta, de vacío, de abandono, y entonces vuelvo a repetir la conducta. Por eso parto de una relación tóxica y me pongo con otra peor, porque no he revisado mi herida emocional. Entonces, trabajar el amor propio es trabajar esos 5 puntos que yo les di al principio: tolerancia, paciencia, conocimiento, este, aceptación, admiración por tu persona. Ujú. Aquí Sí, Marichuy perdón. nos hace un comentario, dice Marichuy, eso sería codependencia.
Es pregunta. Sí, así se le llama por algunas personas, pero al final de cuentas también es una adicción, porque emocionalmente te genera una dependencia hacia la persona o hacia el objeto o hacia donde lo pongas. Sí, Ujú. es codependencia, así se le llama. Yo le llamo adicción porque es una conducta que no puedes romper, así como cuando te dicen, es que si te metes tal o cual sustancia te vas a enfermar. Lo mismo te pueden decir de una persona, ¿no? Es decir, si sigues andando con estas personas, con estas características, te vas a enfermar. Y así sucede. Se le llama codependientes. Al final de cuentas es igual, es lo mismo. Sí, correcto. ¿Sale? Vale, Entonces, vale. de esta manera yo tengo que trabajar mi amor propio. Tengo que encontrar en mis meditaciones porque tengo que entrar en un silencio interior para poder trabajar. No solamente es un ruido externo el que tengo que eliminar, sino el ruido interno, que es al que generalmente no le ponemos mucha atención, que digamos. El ruido La interno, vocecita. exacto, son todas aquellas cosas que me quitan la paz interior, que me roban la tranquilidad, preocupaciones, experiencias pasadas, heridas emocionales, resentimientos, rencores, eh, cómo se dice? Anticipaciones por el futuro, es decir, que me preocupe yo por el futuro en demasía, por eso genera mucha ansiedad, porque como no sé lo que va a pasar, pues entonces me empiezo a preocupar a destiempo o antes de tiempo, y entonces antes de que ocurra lo que estoy pensando, pues ya estoy súper preocupado, ¿no? Entonces Correcto. todo eso me quita a mí la paz interior, la tranquilidad, y entonces pues por eso precisamente no puedo meditar. Entonces el primer paso es entrar en silencio a nivel interior. Se Una podría vez que... decir que, Sí. perdón, se podría decir que entonces para trabajar un amor propio me tengo que llenar de hábitos y uno de esos hábitos es justamente el que me estás mencionando, la meditación. No, te tienes que llenar de afecto y para llenarte de afecto tienes que cambiar tus hábitos. A eso es a lo que tú te estás refiriendo. Es Es decir, correcto. si yo no tengo el hábito del silencio, no puedo trabajar el afecto por mi propia persona porque siempre tengo ruido en mi corazón. Entonces tengo que desarrollar el hábito del silencio. Ajá. Y para Ah, desarrollar el hábito del silencio tengo que desarrollar otras habilidades como la disciplina, el compromiso conmigo mismo, el darme un espacio, el olvidarme prácticamente de todo lo que me preocupa ordinariamente para dedicarme a mi propia persona. ¿Sale? correcto. Bien. Aquí Marichuy Entonces, nos hace otra pregunta. Dice, ¿cuál es el mayor factor de una persona insegura? su necesidad de aceptación. ¿Cómo Una la de? una persona que siempre se siente insegura es porque no tiene confianza en sí misma y la confianza tiene que ver con la aceptación que desarrolló a lo largo de su infancia y la confianza básica. Son dos factores o dos aspectos que la persona para tener seguridad debería desarrollar. ¿Sí me explico? Entonces, como tiene miedo a sentirse rechazada, tiene miedo a la falta de reconocimiento, tiene miedo a esa situación del abandono, etcétera, pues esos emociones o sentimientos le generan esa inseguridad y pueden pasar dos cosas. O decide impulsivamente y se equivoca este, demasiado y genera una conducta errática, ese es un extremo, o mejor no decido nada y entonces me hago dependiente de todos y que todo el mundo decida por mí y yo nada más digo a todo que sí, pero voy a quedarme frustrado e insatisfecho. Ok. Espero que haya quedado resuelta tu duda, Marichuy. Si alguien más Y tiene dudas, por favor ahí en el estoy, chat. estoy esperando si me contesta, si le aclaré o no le aclaré la duda. En síntesis, mira, necesitas desarrollar
tu capacidad para tu autoaceptación, con confianza básica y trabajar obviamente la percepción que tienes de tu persona para empezar a manejar tu seguridad. Dicho Recordemos que en ahí hace ratito nos comentabas que teníamos que tener ciertas habilidades para elevar nuestra autoestima. Y dentro de esas habilidades, Marichuy nos comentó que teníamos que tener admiración por nosotros mismos, tolerancia hacia nosotros mismos, porque sabemos que vamos a tener que hacer un cambio y no es un cambio de me cambio de zapatos, es un cambio a largo plazo. Tenemos que ser pacientes también con nosotros mismos porque muchas veces no se nos va a dar a la primera. Tenemos que tener el conocimiento racional de lo que vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer y perdonarnos nosotros mismos, que es bien importante. Marichuy nos dice, esa inseguridad la pueden provocar los padres, efectivamente, nos lo acaba de decir Francisco, muchas ocasiones viene desde nuestra infancia. Adelante, Así es, Francisco. la provocan los padres debido a que a veces los papás, en ocasiones sin intención, hay que decirlo, Es correcto. mandan mensajes distorsionados. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, es que tú tienes que ser el mejor de tu clase, ¿no? En tu escuela tú tienes que ser el mejor de tu clase y tienes que sacar 10 porque así son las mejores personas, siempre triunfan, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje subliminal es, tienes que esforzarte por lograr los mejores resultados en tu escuela, mi amor. Ese es un mensaje sano, ¿sale? Ahí Tienes te que va un esforzarte. ejemplo ahí te va un ejemplo Espérame, de un espérame, mensaje todavía no termino. insano. ¿Ok? Espérame, todavía no termino. Eh, pero ¿qué es lo que está entendiendo el niño? Si yo me equivoco, mi papá se va a enojar, ¿sí? Entonces, yo no me puedo equivocar porque si yo me equivoco, mi papá se va a enojar conmigo y me va a dejar de querer. Entonces, como yo no quiero perder su afecto, ¿qué es lo que empiezo a hacer? A exigirme a mí mismo demasiado. ¿Sale? Ahora sí. Ujú. Un ejemplo de un mensaje no saludable. Un papá lleva a su hijo al fútbol y normalmente el papá siempre le decía, ándale, cáete. ¿Qué crees que pasaba? El niño siempre se caía, siempre se caía. De verdad, o sea, estás mandando un mensaje claro. Para el niño es un mensaje claro, se tiene que caer. Ujú. Cuando afrontamos al papá, le decimos, es que no le digas que se caiga, déjalo, deja que se divierta. Cambia ese mensaje de cáete a por diviértete, hijo. ¿Qué crees que Ujú. pasó? El niño no se volvió a caer. O sea, el niño tenía por entendido que se tenía que caer para agradarle al papá, para hacerle Así es. caso al papá. Y muchas ocasiones es lo que pasa, Marichuy. Tenemos, como Francisco nos lo dice, no es con intención el papá o los papás no hacen con intención el mandarte el mensaje erróneo. Para el papá No, muchas veces era el mensaje correcto en ese momento. Sin embargo, no se puso a ver, a meditar qué mensaje le estoy enviando yo a mi hijo o a mi hija. no, Entonces, es bien importante nosotros identificar qué palabras o qué cosas le estamos diciendo a nuestros hijos. exactamente, reflexionar sobre el lenguaje que yo estoy utilizando con el niño. ¿Por qué razón? Porque mira, profundizando en este aspecto, cuando tú le dices siempre al niño, tienes que ser el mejor de tu clase y tienes que sacar 10 y no te tienes que equivocar, el pensamiento del niño se hace concreto. En psicología se le llama concreto al pensamiento que no puede ver más allá. Ajá.
Es decir, que no puede reflexionar, que no puede meditar, que no puede profundizar sobre el sentido, la intención, la profundidad de las palabras que le dan a una persona. Por eso hay niños que cuando tú les pones a leer una fábula y tú luego les preguntas, ¿qué entendiste de la fábula, mi amor? Pues el niño dice, nada, porque tiene pensamiento concreto. Y esto, además, además de eso, hace que el niño suponga o piense que en la vida no hay posibilidades. Ajá. Es decir, Sí, la posibilidad es, puede que sea el mejor de su escuela, qué bueno, qué lindo que el niño sea el mejor de su escuela, pero no necesariamente. Cabe la posibilidad de que a lo mejor el niño sea de aprendizaje regular, tampoco pasa nada, ¿sale? Cabe la posibilidad de que de repente el niño repruebe materias, no pasa nada. Cabe la posibilidad de que a lo mejor el maestro tenga fallas en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que el niño realmente no tenga la culpa si saca bajas calificaciones. No pasa nada, ¿sí? Pero cuando tú como papá no le enseñas al niño que en la vida puede haber posibilidades tanto de ganar como de perder, de acertar como de equivocarte, de, de vivir como de morir, etcétera, pues el niño se frustra porque las cosas no salen como su papá le dice que tienen que salir y entonces a él le genera crisis de ansiedad. Por eso se dan yo, esas inseguridades. además de que generamos una intolerancia a la derrota y muchas Exacto. ocasiones eso sale contraproducente para los niños porque no saben perder. Un simple juego de dominó, de cartas, de fútbol, de el que tú quieras, va a tener una intolerancia a la derrota y cuando le toque perder vas a tener a un hijo llorando, vas a tener un hijo pataleando y no está correcto. Aquí Marichuy nos dice, Francisco, bueno, no sé si mi inseguridad se deba a que fui muy sobreprotegida. ¿Qué nos podrías decir acerca de la sobreprotección de los padres? Bueno, hay especialistas que dicen que la sobreprotección es un modo de agresión o de violencia hacia el niño o la niña, ¿no? En el sentido de que yo como papá no dejo que mi hijo crezca, se forje su propio camino, obviamente guiado por mí, y tome sus propias decisiones y también asuma las consecuencias de sus errores o de sus aciertos. Yo todo lo hago por él porque yo imagino, supongo, pienso que él no puede. Y entonces yo toda la vida le estoy repitiendo al niño, no, tú no puedes, yo lo hago por ti. Por ejemplo, mamá, me quiero hacer un hot case. Y el niño ya tiene como 14, 13 o 15 años, ¿no? Y entonces la mamá le dice, no, yo lo hago por ti, porque tú no puedes, no sabes usar la estufa. Y nunca lo deja empezar a practicar, ¿no? Por eso Ujú. es un nivel de agresión, porque lo anula, anula sus capacidades, anula sus habilidades y anula su iniciativa. Entonces, por eso la sobreprotección es un nivel de agresión. Bueno, se traduce a veces con un síntoma de inseguridad, pero también tiene que ver con la incapacidad de la persona de tomar decisiones, tanto muy simples como muy importantes, ¿no? Todo lo tiene que consultar con la persona, pues obviamente que toma las riendas de su vida, ¿no? Por ejemplo, mamá, quiero comer un helado. ¿Tú qué dices? ¿Me lo como de fresa o me lo como de chocolate? Y a lo mejor en su mente su vocecita interna le dice, de chocolate, cómpralo de chocolate, es el que te gusta. Pero su otra parte de su vocecita le dice, no, pero tu mamá le gusta que tomes de fresa, entonces mejor cómpralo de fresa. Y entonces por eso genera una crisis de ansiedad porque no sabe decidir, no sabe seguir sus propias iniciativas. Ajá. Ok, Habría que ver, en este caso en específico que nos presenta aquí Marichuy se llama, sí, Marichuy, sí, habría que ver, ella tendría que ir con un terapeuta y revisar a fondo cuáles son
ciertas partes de su historia que en cierta medida a lo mejor la dejaron, como dicen, marcada y que tendría que trabajar para poder superar ese síntoma, porque la inseguridad que siente es un síntoma, no es el conflicto total. Eso es lo que yo te puedo decir. El conflicto va más allá de esa inseguridad que tú sientes. Entonces tú tienes que trabajarlo para que puedas hacerte consciente de qué es lo que está motivando tus inseguridades y entonces puedas empezar desde cero. Correcto. Continuando con lo que no es el tema del... Ah, dice aquí Marichuy, no sé cómo explicar, a mí me dieron obligaciones que no eran mías. Sí, o sea, yo me puedo someter a muchas cosas con el afán de lograr algo emocionalmente, un reconocimiento, un sentido de pertenencia, una aceptación. Por eso te digo que el tema es profundo y tendrías tú que buscar esa ayuda profesional para que tú puedas concientizarte de qué es lo que está motivando esas inseguridades. Correcto, Marichuy, ahí tienes el consejo del especialista. Si quieres, también te puedes poner en contacto con él posteriormente a la plática, ¿vale? Y continuando con lo que es el amor propio. Entonces, dijimos que el amor propio nos ayuda a entender nos ayuda a entender la relación que tenemos con nosotros mismos. Dijimos que el Ujú. amor propio es eh, tenemos que tener una relación así como si estuviéramos en pareja, y puse de ejemplo que así como la respetamos, le damos cariño, le damos cuidado, amor, comunicación, respeto, etcétera, etcétera, así con esa misma intención tenemos que tener esos hábitos, ese respeto, ese cariño, ese cuidado con nosotros mismos, ¿vale? Nos estabas Sí, hablando de que eh, tenemos que desarrollar ciertas aptitudes, como, ¿cuál fue el primero que me diste que no lo apunté? Ah, la meditación. Ibas a pasar claro. al segundo. El primero es el silencio interior. Luego es la Ujú. meditación, que tiene que ver con una habilidad que se llama introspección. Es la capacidad que nosotros tenemos que tener para observarnos a nosotros mismos. Dentro del desarrollo humano, a nivel psicológico, nosotros tenemos un yo externo que corresponde a lo que vemos cuando nos miramos en el espejo, ajá, y cómo nos identifican las personas. Es decir, Manuel no es un holograma, es una persona físicamente existente, me explico. Ese es el yo externo, lo que Ujú. podemos percibir a través de los sentidos. Y el yo interno tiene que ver con esa percepción a nivel psicológico, emocional y hasta espiritual que tenemos de nuestra persona. Entonces la meditación o la introspección radica en entrar en contacto con ese yo interno para que nosotros podamos observar pensamientos, sentimientos, emociones y conductas, ajá, que se traducen a Ujú. través del yo externo. Esa es la meditación. Una vez que tú ya lograste meditar sobre qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué conductas necesitas modificar, el tercer paso es elaborar un plan. Aquí me recuerda el ejercicio que Manuel nos ponía al principio de la cuaresma, ¿no? Este, por ejemplo, Jesús ya dio su vida por mí, tomando ese ejemplo. El Señor Jesucristo ya dio su vida por mí, ¿sale? Entonces, entro en mi silencio interior. En ese silencio interior, pues obviamente voy a entrar en una actitud contemplativa al pensar en el sacrificio del Señor, en la dádiva del Señor, en que dio su vida por mí. Yo entro en una actitud contemplativa. Ese es el hecho que yo contemplo. Ajá.
¿Qué me genera ese hecho que yo estoy contemplando? El hecho de que Jesús se haya sacrificado por mí. Me genera gratitud, me genera alegría, me genera paz, me genera amor, me genera esperanza, me genera fortaleza, me genera valentía, me genera todo lo bonito que me genere pensar en el hecho de que Jesús se sacrificó por mí. Sigo en mi meditación, ¿eh? O sea, ya estoy viendo qué sentimientos y qué emociones me genera pensar que Jesús dio su vida por mí, ¿sale? Voy en el Ok. paso 2. Paso 3. Y aquí viene lo que decía Manuelito. ¿Cómo voy a darle gracias a Jesús por lo que Él hizo por mí? No quiere llamarle sacrificio. Bueno, entonces la muestra de amor o el acto de amor que Jesús tuvo conmigo, ¿cómo se lo voy a agradecer? Bueno, pues para eso tengo que pensar en cómo piensa Jesús, cómo siente Jesús, qué espera Jesús de mí. Y para saber cómo piensa Jesús, cómo siente Jesús y qué espera Jesús de mí, pues tengo que leer los evangelios, ¿no? En los Tengo que evangelios, pues conocer. tengo que conocer a Jesús, a la persona que amo. Ujú. Jesús es la persona que amo, por eso le quiero dar gracias. Entonces, en los evangelios Jesús nos dice, perdonen y serán perdonados, no juzguen y no serán juzgados. ¿Qué otras cosas dice? Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, Ámense los unos a los otros. ámense unos a otros, perdónense unos a otros sus pecados, ténganse tolerancia, paciencia, amen a sus enemigos. O sea, son unas actitudes en las que yo voy a revisar y voy a decir, a ver cómo ando en eso del amor al prójimo. Bueno, entonces ahora le voy a ofrecer a Jesús el ser tolerante con las personas con las que más trabajo me cuesta. Y entonces ya hago un propósito. Ajá. Ujú. Ya es un plan. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser tolerante con las personas con las que más me cuesta. Si soy bien contestón, entonces voy a aprender a escuchar, voy a guardar silencio antes de contestar. Segundo propósito. Y así como él hizo su camino de 40 propósitos, así nosotros vamos a hacer 40, bueno, no nada más 40, sino nuestra lista de propósitos para con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo hago algo mal, ¿qué es lo que me digo? Ay, eres bien tonto. Bueno, voy a cambiar esa frase, la voy a cambiar por algo propositivo. Tente paciencia, no todo mundo nace sabiendo, no te preocupes, estás aprendiendo y sigo avanzando. Ajá. Y ya de esta manera yo estoy alimentando el afecto por mí. Fíjate que Ya es bien estoy, importante, recordando el tema de la semana pasada, qué es lo que me estoy contando a mí mismo. O sea, aquí nos vuelves a así es, repetir. Si yo me estoy diciendo tonto, si yo me estoy diciendo más feo, ¿por qué no me digo cosas bonitas? claro. De hecho, el propósito de este tema es ese, que nosotros aprendamos a reconocer los aspectos bonitos y positivos que tenemos y que a veces no somos conscientes de ellos. Y no somos conscientes no porque, fíjense, la negatividad es lo que más marca a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque ustedes se han preguntado por qué los aspectos negativos marcan más que los positivos. Bueno, yo ya te lo he preguntado varias veces, ya hemos hablado varias veces. Yo sí me lo he Porque resulta, preguntado. porque resulta que la negatividad tiene relación con nuestras heridas emocionales más que lo positivo. Es decir, si a mí mi mamá me dice que soy un tonto, ajá, a mí se me queda mucho más grabado. ¿Por qué razón? Porque es una persona a la que le tengo afecto. Ujú. Y si yo tengo problemas de aceptación,
esa frase que ella me dice se va a conectar directamente con mi falta de aceptación. Y entonces no la voy a olvidar, se va a quedar grabada en mi memoria, porque Sí, está correcto. enganchada con mi herida emocional. Por eso las personas no pueden a veces cambiar sus pensamientos negativos a positivos, porque no trabajan sus heridas emocionales. Es decir, ¿por qué tienes un pensamiento tan negativo de tu persona? Ah, bueno, pues porque las personas que te han lastimado, que te han herido, han sido importantes, significativas, trascendentes en tu vida. Ujú. Y entonces, como no has conseguido lo que tú quieres de esas personas, pues por eso te enganchas. Por ejemplo, una pareja que me rechaza, y eso lo vemos constantemente en nuestras relaciones humanas, ¿no? Muchas veces decimos de broma, parece amor apache, porque a veces entre más nos maltratan, más nos apegamos a las personas que nos están maltratando. ¿Por qué razón? Porque están oprimiendo el botón de nuestro conflicto en el subconsciente, lo están alimentando. Obviamente es un aspecto del que yo no me doy cuenta, ni tampoco se da cuenta la persona que está ejerciendo violencia sobre mí. Eso pasa a nivel subconsciente, a nivel energético, a nivel espiritual. Entonces, como tú nunca entras en silencio, nunca haces meditación, nunca haces un plan para modificar conductas, nunca te revisas a ti mismo, pues nunca cambias de conducta. Apenas te iba a decir justo eso. Nunca nos cuestionamos por qué creemos lo que creemos, por ¿Sí? qué creemos que debe ser así. O sea, Ese es un... lo venimos hablando alrededor ya de 3, 4 semanas más o menos. Así Cuestiónate es. tus pensamientos, cuestiónate tus creencias. Y ese es el punto, que nunca las ponemos en tela de juicio. Es que mi mamá me dijo que yo tengo que aguantar mi cruz y que es para siempre, y entonces no, así debe de ser la vida y así es. Ah, órale, no está chido. Y fíjate, justamente por eso les pongo aquí esta imagen que dice, perdónate, no seas tan duro contigo mismo, mírate con amabilidad, perdónate por juzgarte, ¿no? Así es, Por así es, minimizarte. claro. Por suponer o pensar que lo que estás recibiendo de las personas, aunque muchas veces no sea lo que mereces, lo aceptas. Sí, Es decir, ningún hombre, ninguna mujer merece ser maltratado y sin embargo lo toleramos, lo soportamos, lo aceptamos como parte de nuestra vida. Son cosas que no podemos cambiar, nos repetimos. Y entonces por eso tenemos una sociedad con tanta enfermedad mental, porque nunca cuestionamos lo que se nos dice, ni tampoco estudiamos sobre cómo deben ser realmente las cosas, ¿no? Por ejemplo, es que el amor es sufrir. Una vez yo le pregunté a un tío, oiga tío, ¿a qué venimos al mundo? Y me contestó, pues a sufrir. ¿A qué más? A eso venimos, a sufrir. Y le digo, oiga, ¿y dónde quedan los momentos bonitos? Las celebraciones de su cumpleaños, el nacimiento de sus hijos, el matrimonio. Todo eso genera sufrimiento, me dijo. Le digo, órale, bienvenido a la depresión, la frustración. pero fíjate desde dónde él está, o sea, él no se ha puesto a analizar desde dónde él está dando esa respuesta, desde dónde él está sintiendo eso y por qué lo está Es sintiendo. Entonces, ahí es la importancia de cuestionar mis creencias. claro, que él, Por- yo como sobrino, yo esperaba que él me dijera, ¿por qué me preguntas eso, hijo? Ajá, No me preguntó ni él a mí nada, ni yo tampoco le pregunté de dónde venían esas ideas, ¿no? Pero él
estaba convencido de que al mundo venimos a sufrir. Y incluso fíjate, yo cuando empezaba a rezar el rosario, han escuchado una oración que dice que venimos a este valle de lágrimas, ¿no? Mientras Ajá. estamos en este valle, algo así dice la oración, mientras estamos en este valle de lágrimas, etcétera, Gimiendo y etcétera, llorando. gimiendo y llorando, exacto, ¿no? Entonces digo, chale, quien escribió esa oración no estaba muy bien emocionalmente, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas era un pedido de ayuda, pero yo digo, bueno, a la Virgencita no le ayudaba mucho que su... Eh, Permíteme, no sé si te cortó a ti o a mí. A ver, ahí, ¿me escuchas? Yo sí te escuché, Ya sí, te escuché bien. claramente, ok. Dale, Entonces te continuemos. decía que muchas veces nosotros pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a cómo estamos emocionalmente. Como mi tío, tenía una depresión crónica, pues evidentemente su respuesta no iba a ser muy saludable que digamos, ¿no? Correcto. Entonces, Por- mi conclusión es, si una persona no tiene una buena percepción de sí misma, pues tampoco va a tener un buen amor propio. Y si no tiene un buen amor propio, tampoco va a tener una relación sana con los demás. Correcto. Va a recibir lo Ibas que en el sea. tercer punto. Sí. Bueno, les decía entonces, silencio interior, meditación y reflexión sobre lo que estamos sintiendo, pensando y haciendo en nuestra vida. El tercer punto es elaborar un plan. ¿Qué pienso hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr? Modificar lo que no me guste, lo que pueda modificar, lo que puedo mejorar sobre mi persona. Elaborar un plan es importante porque obviamente nos va a dar una directriz, nos va a dar una guía y nos va a dar una virtud que se llama dominio de nuestra persona. Ajá. Sí, entonces el dominio de nuestra persona tiene que ver con el autocontrol, el dominio de los impulsos. Es importante porque cuando nosotros dominamos nuestros impulsos, pues no tomamos decisiones precipitadas, ¿no? Por eso no recibimos lo que sea. Cuando no tenemos ese plan, pues decimos, ay, mira, llegó Alfredito a mi vida, es el amor de mi vida, me caso con él. Y con el pasar del tiempo, ni Alfredito es el amor de tu vida, ni tampoco eres feliz con el supuesto amor de tu vida. ¿Por qué? Porque nunca lo meditaste. Ujú. Fíjate, además de este plan que tendríamos que estar haciendo cada uno de nosotros, yo les recomiendo que no sea un plan que se quede en su mente, porque un plan que se queda en tu mente, ahora sí que como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Ujú. Y tenemos mil cosas en nuestra mente y muchas veces ni siquiera nos acordamos que desayunamos y queremos traer el plan en nuestra cabeza, no va a ser posible. Entonces yo les sugiero que dentro de ese plan de autoanálisis lo escribas A para que lo eso tengas iba. siempre presente, siempre presente. Como terapeuta, yo les explico a los pacientes que las cosas que nosotros no materializamos, las olvidamos. Entonces, cuando yo trabajo en terapia con ellos, yo siempre les digo, trae un cuaderno y trae una pluma. Y algunos me dicen, ¿para qué, doctor? Y les digo yo, es que ese cuaderno y esa pluma va a representar tu yo, ¿sí? El cuaderno es tu yo y la pluma son tus herramientas. Entonces, cuando tú inicias terapia, en tu primera página vas a decir, tengo depresión, me siento infeliz, siento frustración, no estoy a gusto con mi persona, nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? Vas a poner tus conflictos.
Cuando tú vayas avanzando después de un mes, después de 4 semanas, 8 semanas, 9 semanas y escribas a diario lo que vas sintiendo, página número 30. Hoy descubrí que mi depresión se debe a que yo nunca me he sentido aceptado por las personas. Página número 31. Hoy me di cuenta que para poder ser aceptado por las personas tengo que aceptarme a mí mismo. Página número 32. Para poder aceptarme a mí mismo tengo que empezar a trabajar mi amor propio, que consiste en el aprecio y en el cariño que siento por mi persona. Página número 33. Para poder amarme a mí mismo tengo que reconocer que yo soy una persona noble, inteligente, segura, leal, paciente, tolerante y tengo que perdonarme mis errores. Página número 36. Si te diste cuenta que hay una secuencia. Sí, claro. Entonces, Además de que en esa secuencia se te va volviendo un hábito. así es, por eso yo les digo, tienen, como mis pacientes, ustedes tienen que manejar un diario. Ninguno entra a terapia conmigo si no es con su cuaderno en mano, Ujú. ¿sí? Entonces, aquí mira, nos dice Marichuy que cayó en depresión, pero se repetía que quería ser feliz. Mira, el consejo que yo puedo darte para que tú te lleves y lo empieces a trabajar es que tú manejes tu diario. Y tu diario lo vas a dividir en 3 partes. Primera parte, cómo me siento ahora. Segunda parte, cómo me gustaría sentirme. Y tercera parte, qué puedo hacer para sentirme como yo quiero. ¿Sí? Entonces, en esa tercera parte tú vas a escribir lo que estamos ahorita nosotros mencionando. ¿Cuál es tu plan? Vas a materializar tu plan. ¿Y sabes qué mecanismo de defensa tienes que comenzar a cambiar? Vas a cambiar el mecanismo de victimización por el de racionalización. Ajá. Es decir, cuando pienses en tus desgracias, en lugar de decirte, pobrecita de mí, cómo he sufrido, soy muy insegura, nadie me quiere, todo el mundo me odia, no puedo superar esto. No, vas a razonar sobre los aspectos positivos que también te han dejado esos conflictos, porque todo en la vida tiene su parte negativa y su parte positiva. Es decir, tú puedes decir, mis papás me sobreprotegieron mucho y me hicieron insegura. Ah, ok. Pero ¿qué es lo que tus papás te querían decir en lo positivo a través de esa actitud? Hijita, te queremos mucho. Hijita, te queremos proteger. Hijita, no queremos que sufras. Hijita, no queremos que batalles. Hijita, queremos que seas feliz. ¿Sale? Y si en nosotros, en nuestras manos está hacer todo para hacerte feliz, lo vamos a hacer. Eso es lo que hicieron tus papás contigo. Y esa va a ser la simiente de tu autoestima. Mis papás me quisieron tanto que me quisieron evitar todos los sufrimientos de la vida. ¿Sale? Entonces, qué cariño tan grande me tienen mis padres, qué buena onda. Y sobre eso voy a construir mi autoestima. ¿Sale? Entonces, ya te puse yo una primer tarea. Ya está en ti si lo modificas o no. Mira, justamente aquí le puse nuevamente el triángulo o la pirámide para llegar o para reactivar nuestra autoestima, que tenemos que tener nuestras necesidades fisiológicas completas, nuestras necesidades de seguridad, nuestras necesidades de aceptación social, a justamente llegar a esa confianza, tener éxito y respetarnos nosotros mismos. Claro, Cabe mencionar, Marichuy, que al principio va a costar trabajo. Vas a decir, híjole, ¿qué pongo? No vas a claro. saber ni qué poner al principio, pero conforme lo vayas haciendo, conforme se te vaya volviendo un hábito, vas a ir descubriendo qué necesidades tienes tú. Aquí lo importante es que dé el paso, no que encuentre justificaciones para no hacerlo.
Ujú. O sea, independientemente de si te sale bien, te sale mal, te cuesta trabajo, no te cuesta trabajo, empieza primero por dar el paso. Ya si te sale mal, pues vuelves a empezar. ¿Cuál es el problema, no? ¿Sale? Correcto. Sí. Entonces, estábamos con el asunto del plan y una vez que ya tenemos elaborado el plan, como mencionabas tú, hay que materializarlo, es decir, qué conductas tengo que hacer para poder llegar a mi meta. Ajá. Ajá. ¿Sí? Y obviamente es como decir, por ejemplo, quiero ser futbolista profesional. Ah, ok. Y me siento frustrado porque yo, a pesar de que deseo ser futbolista profesional, el destino se empeña en en hacer que yo no logre mi meta. Ah, pero pues resulta que yo no me doy cuenta que nunca voy a un gimnasio, nunca me informo sobre el deporte, no me levanto temprano, no hago ejercicio. Entonces, ¿de qué manera voy a lograr mi meta si yo no empiezo por hacer esas pequeñas cosas que van a llevarme al objetivo que quiero? O Y que sea, bien y que bien ejemplificaste, así como nosotros tenemos que tener un entrenamiento previo para poder lograr ser futbolista, tengo que tener un entrenamiento previo para tener una buena salud mental. así es. O sea, nada nos va a llegar de la nada, como decías tú, por más que lo pienses y yo no lo actúo, pues, o sea, no va a llegar Diosito y te va a decir, ¿quieres ser futbolista, mi rey? Órale, ahí te va, futbolista profesional, uno, dos, tres, ya eres, ¿no? O sea, porque sí, porque si nosotros, este, fíjate, yo incluso a los pacientes les pongo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, él siendo quien era, de naturaleza divina, siendo Dios, naciendo de Dios Padre, teniendo todos los poderes habidos y por haber, pudiendo sacar el Kame Kameha, cargó la cruz, se cayó 3 veces, aguantó un juicio, este, soportó las burlas, coronación de espinas, azotes, las burlas de las personas que fueron a ver el espectáculo de su crucifixión, Humillaciones. que lo clavaran en una cruz, humillaciones, y lo soportó todo a lo largo de un camino que hoy la iglesia lo conoce como la Vía Dolorosa, ¿no? Ujú. Que es el Vía Crucis. Y entonces, meditando realmente y conscientemente sobre el Vía Crucis, ¿qué enseñanza nos quiere dar el Señor? Todo en esta vida cuesta, mis queridos hijos. Todo en esta vida cuesta. Humanamente cuesta. Porque él bien pudo agarrar su cruz como si fuera una pluma y decirle a Dios Padre, ¿no? Así como los diabéticos. Bueno, ya me saqué mi gotita de sangre, tú querías ver sangre, aquí está la sangre, ya me sacrifiqué por todos, de vuelta al cielo, ahí nos vemos, bye. Ujú. Lo, lo podía hacer, pero no lo hizo. Y no lo hizo precisamente por darnos la enseñanza de que el sufrimiento tampoco es negativo, es parte de la vida, ciertamente, pero no venimos a la vida a sufrir, como decía mi tío, nada más, ¿no? Y ahí está la respuesta a lo que nos decía Marichuy en un comentario anterior, que el sufrimiento también era parte de la vida. Y sí, Claro. efectivamente. Es que el problema con nosotros es que no queremos convivir con el sufrimiento. El sufrimiento no es algo malo, no es algo negativo, es parte de la vida y es algo formativo. Si tú no sufres, no tienes oportunidad precisamente para el silencio, la meditación, el plan, la acción. O sea, porque no hay momentos de descanso para tu vida, porque el sufrimiento Pero es eso. Sí, que además el sufrimiento también viene a enseñarnos ciertas cosas. exacto. Cada sufrimiento, y dependiendo del sufrimiento de cada una de las personas, tiene que identificar qué es lo que te va a enseñar esa parte de sufrimiento. Claro.
Yo les enseño a los pacientes, mira, hay dos clases de sufrimiento, un sufrimiento estéril y un sufrimiento que da fruto. El sufrimiento que da fruto es el que Dios te envía, el que cuestiona tus defectos, el que cuestiona tus errores, el que te hace más analítico, más crítico, más consciente, más maduro, más inteligente, más pensante, más noble, este, el que te lleva a perdonar a tu prójimo, el que te lleva a resolver conflictos, el que te lleva a hacerte más humilde, más humano, más sencillo, más modesto. O sea, trabajas una serie de valores y de capacidades y de habilidades que son fruto de tu sufrimiento. Ajá. ¿Cuántas personas no hemos escuchado nosotros que dicen, es que me asaltaron en la esquina y a partir de que me asaltaron, le bajé como 10 rayitas o 20 rayitas a mi soberbia y ahora me llevo mejor con mi familia? Ah, bueno, pues ese sufrimiento dio fruto. Ajá. Fue bueno. Es que, es que caí en la enfermedad esta de las vías respiratorias, se me fue el nombre. El COVID. Y a partir de ahí veo la vida diferente. Fíjate, Ah, o sea, todo lo es, que tenemos que aprender de cada una de las partes del sufrimiento. así Entonces, es. esa es una tarea individual. Ese es un sufrimiento que da fruto. El otro sufrimiento, el que provoca nuestra mente, el que provoca nuestra fantasía, el que provoca nuestras creencias, el que provoca nuestra falta de conocimiento, nuestra ignorancia, nuestra falta de estudio, el que no agarramos nunca un libro para decir, por ejemplo, relaciones humanas saludables, cómo poner límites, cómo criar a tus hijos, cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, etcétera. Lo que tú quieras y te preguntes para todo, hay personas que han escrito un buen de cosas para que tú te instruyas. Ujú. Pero resulta que le haces más caso a tu vocecita interior, a tu diablito interno que te dice, no, pues Qué sufrí, no. flojera. Exacto. De por sí el mexicano nunca lee, o sea, leen un libro en un año o en 2 años, leen un solo libro, lo leen en 2 años, según un estudio. Imagínate nuestro nivel de conocimiento. Sí. Que justamente volvemos a lo mismo. El conocimiento nos ayuda a elevar nuestra autoestima. Claro, Lógicamente, el conocimiento debe llevar y va acompañado de la tolerancia y la paciencia. claro, porque en la medida en que tú, por ejemplo, sepas y entiendas que tú eres un ser humano, que tú eres un simple mortal, que no eres todopoderoso, que no eres ni la Mujer Maravilla ni eres Superman, que eres un ser humano de carne y hueso que puede cometer errores y no pasa nada, pues te vas liberando de tus fantasías, ¿no? Sí. Entonces, entonces aquí la cuestión es esa, de que nosotros nos dejamos llevar más por la fantasía que por la realidad. Sí, Ahí te pone entonces, Marichu y, ahí te pone Marichu y un comentario. Eso de ser buena esposa no funciona. Mejor soy mala y así traigo como chicle, dice. no me sorprende. Hay muchas relaciones de esa manera, así, y creo No, que mira, ahí es. ¿qué sería lo sano? Si yo estoy con un fulano que no llena mis expectativas, ni tampoco llena mis expectativas ni afectivas, ni espirituales, ni psicológicas, ni de ninguna clase, mejor agarro mi maletita y me voy y me dejo de hacer la víctima, ¿no? O dejo de convertirme en, ¿cómo le llaman? Victimario. Ujú. ¿Para qué? No tiene ni caso. Pero bueno, cada quien decide cómo vivir. Fíjate, Marichu, y Este, que yo tuve una experiencia algo así, y sin embargo me di cuenta que me hago más daño yo. mm, Al último, muchas ocasiones nos dejamos nosotros al último. Muchas ocasiones nosotros nos dejamos, primero están nuestros hijos, primero la esposa, primero la familia. ¿Y cuándo hay un tiempo para ti? Y justamente eso es el amor propio. ¿Cuándo te das tiempo para ti?
¿Cuándo tienes tiempo para Mm. regalarte algo positivo, para darte un gusto, para festejar tus logros, por muy mínimos que sean? ¿Cuándo te Hola, dice. agradeces a ti mismo? ¿Cuándo te agradeces a ti mismo por el simple hecho de respirar? ¿No? Órale. Bueno, aquí me mandan ¿Qué? saludos. Si, si estoy bien, debe ser mi sobrinita que me manda saludos. Muy buenas noches. Este, y bueno, dice que ya se va. Bueno, pues buenas noches, cuídate mucho y descansa. Y en cuanto a Marichuy, dice aquí, bueno, no es maldad de tratarlo mal, es portarse mal en la recámara nomás aquí. Ah, bueno, pues no sé el asunto de cómo lleven su relación. Pero bueno, aquí, volviendo al punto, entonces, Ajá. el asunto del amor propio se cultiva a través del conocimiento, el silencio, la meditación, elaboración del plan y ponerlo en práctica. Son los pasos que nosotros tenemos que hacer para nuestro amor propio, ¿no? Ujú. Es de vital importancia para que nosotros podamos darnos cuenta, que estamos trabajando nuestro amor propio. Y Ok. bueno, me gustaría a mí repetir pues las 5 características del amor propio. Una es la admiración, la tolerancia, la paciencia, ¿sí? El Van 3, conocimiento el conocimiento y el perdón. y y el perdón, ¿sí? Son las 5 características que no me pelan. ¿Qué? Hola, ya me voy. No, ya te saludé. Hola, Lore. Buenas noches. Sí, entonces es muy importante que nosotros trabajemos a través de estas 5 características, la costumbre que tenemos mi esposo y yo. Si nos compramos algo para nosotros estando solos, ¿qué? Si nos compramos algo para nosotros estando solos. Bueno, no entendí realmente el comentario. Creo Hola. que, creo que se da bien en relación en darte un gusto a ti mismo, o sea, Ah, sí. Que comprarte ya, algo para ti. que ya son las cosas, que tú me mencionabas, por ejemplo, ayer, ¿no? De que nosotros Algo. tenemos que darnos un gusto. Ujú. Y bueno, se los voy a comentar eh, ya casi para despedirnos. Son 5 hábitos que yo propuse o yo propongo para ayudar a incrementar tu amor propio. El primer hábito sería la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Porque cuando nosotros empezamos a vivir en gratitud, así nuestro día esté muy mal, puede seguir mal el día, pero vas a ver el día con una perspectiva diferente. Vas a empezar a ver las cosas de diferente manera. El hecho de dar, de ser, de agradecer las pequeñas cosas que nos da la vida, el hecho de darnos cuenta de que hoy respiramos, de que hoy podemos ver, de que hoy podemos escuchar, de eso merece ser, eso es grande. Para mí es algo grande, es algo maravilloso. Entonces, por eso yo propongo siempre ser agradecidos con lo que hoy tenemos, no con lo que quiero tener ni con lo que no tengo. Ser agradecido con lo que hoy tengo, porque con eso hoy estoy aquí presente. ¿Vale? El segundo hábito que propongo es conectar con algo positivo. Y el hecho de conectar con algo positivo es empaparme de lectura, empaparme, como lo venías comentando hace un ratito, o sea, si yo quiero aprender a poner límites, voy a buscar un libro, un podcast, en YouTube un video de cómo poner límites a mis hijos, ¿no? Y justamente va de la mano con
el conocimiento que tú nos haces mención. Me tengo que conocer qué es lo que quiero para poder trabajar en ello. Por eso yo lo digo así, conectar con algo positivo, dejar un poco de lado lo negativo. En muchas ocasiones el contenido que yo estoy viendo es negativo, las canciones que estoy escuchando todas hablan de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué no las dejo un poquito? Y mejor me pongo a conectar con lo positivo, el hacer oración, el hacer meditación, el salir a caminar, ir al parque, conectar con la naturaleza. Hay mil actividades que pudiésemos hacer, ¿vale? El tercer hábito que propongo es darme un gusto. ¿Y cómo me voy a dar un gusto? Justamente se los acabo de mencionar hace un momento. Muchas ocasiones nos ponemos en último lugar, que primero mis hijos, primero el perro, primero la casa, primero el carro, pero cuando tengo un tiempo para mí, date un gusto, date un gusto. Hoy, esta semana trabajé mucho, me merezco también un gusto, me merezco a veces, ¿sabes qué? En el caso mío, yo estoy soltero, yo vivo solo, ¿sabes qué? Hoy quiero dormir hasta que el cuerpo me diga ya. Sé que está mal a veces, o sea, sé que está mal hacerlo en exceso, pero si un gusto, y mi gusto el día de hoy puede ser quedarme dormido hasta que el cuerpo me diga ya, ¿por qué no dármelo? ¿No? No me Una vez cuesta al tanto. mes, Exacto. por ejemplo, este, Exacto. todo extremo es negativo. O sea, por ejemplo, si tú dices, mi gusto es quedarme dormido hasta que mi cuerpo me diga basta, cuando tú ya trabajaste lo que tenías que trabajar y lo mereces, y no nada más lo mereces, sino puedes dártelo, ¿por qué no te lo das? Así Total no es. es, total no es siempre, ¿no? Y, Este, y y además ah, no afectas además no afectas a nadie, ¿no? justamente, justamente. Entonces, pues el procurarme un poquito. A las chicas les gusta mucho ponerse uñas, les gusta ponerse las pestañas. Date tu gusto, ¿por qué no? ¿No? Ujú. El siguiente hábito que yo propongo es festejar los logros, por muy mínimos que sean. Un ejemplo, yo en un mes tenía el plan de bajar 1 kilo y subí 2, pero luego bajé medio kilo. Pude Ah, haber subido más. así Festejo es. el medio kilo que bajé después de haber subido 2, ¿no? O sea, encontrarle lo positivo a la vida, lo positivo a las cosas. ¿Qué pasaría si yo digo, ay, no, subí 1,5 kilos? O sea, ¿qué historia me estoy contando? ¿Cómo quiero ver? ¿No? Por eso yo les Ujú. propongo festejar los logros por muy mínimos que sean. Y el quinto hábito que yo les propongo es cuidar de tu mente y tu cuerpo. ¿Por qué cuidar tu mente y tu cuerpo? Al final del día, al final del camino, cuando ya estemos más adultos, Ujú. con lo único que nos vamos a quedar es con nuestra mente y nuestro cuerpo. Realmente, ¿cómo quiero yo estar en la tercera edad? ¿En qué estado físico? ¿En qué estado mental? ¿Cómo quiero terminar? Entonces, cuiden su mente, cuiden su cuerpo, cuiden sus pensamientos, cuestionense sus creencias. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Muy bien, ¿Cómo ves? muchísimas gracias. Y Yo, bueno, ajá, ajá, sí, ya para concluir, ¿qué, ¿con qué vamos a cerrar el día de hoy, Francisco? cerramos con el siguiente consejo. Bueno, yo por lo menos les doy el siguiente consejo. Este, no te conformes con menos de lo que mereces, pero hazte consciente de lo que verdaderamente mereces. Nuevamente, no te conformes con menos de lo que mereces,
pero hazte consciente de lo que realmente mereces. Ajá. Y justo en esa imagen yo les pongo, te mereces mucho porque tú eres mucho. Estamos buscando pareja, mi media naranja, ¿no? Pero ¿qué media naranja estás buscando? ¿Una media naranja de un huerto chiquito o quieres ser una media naranja de exportación grandota y jugosa? ¿Qué tipo de media naranja quieres ser? ¿Y qué tipo de media naranja estás buscando? ¿No? Así es. Recordemos ese mensaje. Tú eres mucho porque vales mucho. ¿Cómo nos lo dijiste tú, Francisco? No te conformes con menos de lo que mereces, pero hazte consciente de lo que realmente mereces. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras decir? Solamente agradecerles la enorme paciencia que tuvieron a mi persona y que es un gustazo enorme estar con ustedes aquí compartiendo todos estos conocimientos y esta plática con ustedes. Muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden seguir? Si alguien necesita alguna consulta, pues vamos, ya privada, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien me quiere seguir o me quiere contactar, puede hacerlo a través de TikTok como Francisco GC, así como aparezco en la foto, así aparezco en todas mis redes sociales. En Facebook es lo mismo, Francisco GC. Y en YouTube está la página de Idealmente Radio con nuestros programas de radio que hemos hecho hasta el momento y con ciertas capsulitas que también estamos haciendo al momento para que si ustedes necesitan platicar con nosotros más hondamente, pues ahí nos ponemos de acuerdo sobre cómo nos contactamos. Francisco, te preguntan que si eres de Guadalajara. Eh, No, yo soy de aquí de el Estado de México, eh, pero también si quieren responder alguna duda conmigo directamente, lo podemos hacer en línea, pero ya tendríamos que, por medio de mensaje, intercambiar teléfonos. ok, pues ahí está la información de Francisco, doctor en psicología, mucha experiencia, bastante experiencia y la verdad es una persona muy recomendable. Es una persona a la cual yo admiro y nuevamente te doy las gracias, Francisco, por estar aquí, por compartirnos tu conocimiento y también gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Gracias por quedarse, gracias a todos los que nos pudieron apoyar con alguna rosita. Lo más importante, nuevamente se los comento, es que nosotros podamos dejar esa pequeña semillita en ustedes. Probablemente nosotros no la vamos a ver crecer, no vamos a ver el árbol, el fruto, pero si se les queda algo de este mensaje, con eso nos damos por bien servidos. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Nos vemos la siguiente Igualmente, la semana. admiración es mutua, Manuelito, la admiración es mutua, te agradezco mucho tu amistad, te mando un abrazo también y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo compartiendo estos espacios que para mí me nutren también profesional y emocionalmente igual, ¿va? Un abrazote. Vale, igualmente, muchas gracias y gracias a todos. Gracias a todos por desvelarse. Buena noche. Buenas noches a todos. Bye.